Yo no sé, hermanos, si ustedes van entendiendo las palabras del Señor. Yo lo único que sé, que la venida de Jesús está muy pronto. Y ustedes son testigos, eso sí, rapidito, de todo lo que está aconteciendo a nivel del mundo. Unos a otros se pasan la voz que pasó terremoto acá, que pasó allá un accidente, que se envenenó fulano, que se mató fulano, que miles de cosas. Pero no se dan cuenta que dijo el Señor que antes de su venida oirán rumores de guerras y verán cosas raras. ¿Por qué pues no nos acercamos más a Dios? ¿Quién sabe en sus hogares, en sus vidas ya están pasando las atribulaciones, que no se dan cuenta de eso? Que ya están en sus hogares mismos pasando las atribulaciones y no han entendido lo que ha dicho el Señor. ¿Cuándo pues, hermanos, entonces? Amén, hermanitos. Muy bien. A ver, vamos a ver qué nos dice en Ezequiel. Estas palabras, y así miren cómo el Señor me ha utilizado. Sabe muy bien que estoy muy delicada de mi garganta. Pero miren, ha cambiado todo. Yo no soy la que les estoy hablando. Solamente soy su instrumento y muevo mi lengua, mis labios nada más. Pero el que les está hablando Él es. Hay de ustedes que no quieran entenderle, será por ustedes, hermanos. Vamos a Ezequiel, vamos nuevamente a profecías, a Ezequiel al capítulo 34. A Ezequiel al capítulo 34. Vamos, hermanos, ahí. 34. Ezequiel. Volvamos a ese capítulo. Al capítulo 34, para que así podamos entender la palabra de Dios, y no digáis pues, así como decían en aquel tiempo los judíos, los fariseos y los escribas, ¿qué pues está hablando? Como pueden decir, ¿qué está hablando la hermana Estelita? ¿No? Vamos entonces, Ezequiel al capítulo 34 y al versículo 11 y 12. 11 y 12. Dice la palabra de Dios, en el versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Y en el versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor, el día que dice, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir ahí en lo que dice en ese día? Se han puesto a pensar, hermanos, lo que nos dice el Señor, y eso nos está hablando ¿dónde? En profecías. Por eso que siempre dice la palabra de Dios, si no habíamos estudiado lo que dice proféticamente, pues no habríamos entendido nada para los postreros días que son ahora. ¿Cómo pues vamos a entender sus palabras si no sabemos nada de ahí, hermanos? Lo que dice la palabra de Dios. Y voy pues todavía a buscarles un versículo más, hermanos, para ver qué nos dice el Señor. A ver aquí. Voy a buscarles. Y vamos a Apocalipsis, en el último librito de la revelación que le hizo Dios, nuestro Señor Jesucristo, a su siervo Juan, para estos tiempos, para ahora, para el tiempo final de ahora, de este tiempo, no para el postrero ni para el pasado, sino para este tiempo. Todo lo que está en Apocalipsis
en la revelación será lo que va a suceder y lo que está sucediendo, hermanos. Pero vamos a ver qué nos dice ahí. En Apocalipsis, en el capítulo 7 y el versículo 17, hermanos. Vamos a ver qué nos dice. Dice en el versículo 17 de Apocalipsis, estamos en la revelación, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos. ¿Por qué, pues, hermano, cerráis tu corazón y tu mente? Dejaos a otros lados las cosas que les hace daño la mente y el corazón, el cuerpo. Deja de comer las cosas abominables para el Señor. Limpiaos esa mente y ese corazón, hermanos. De repente al hermano Estelita dice, bueno, también así como Aarón se la lleva. ¿Y ustedes cómo quedan, hermanos? Ven lo que nos dice aquí, y si miren aquí, para que entendamos un poquito mejor, ¿qué nos dice? A ver, aquí en Isaías, en el capítulo 34 y el versículo 5, Isaías. Busquemos para que así podamos entender las palabras de Dios. Si no, ¿cómo entenderíamos? Para que entiendan, hermanos, entiendan. Isaías, en el capítulo, ¿qué les dije? En el capítulo 34, ¿no? Isaías 34. Isaías en el capítulo 34. Busquen 34. Para que entiendan, no solamente que a lo que escuchan, a lo que oyen y ahí se quedan, pero por ustedes no hacen nada de encontrar. 34 y el versículo 34 y el versículo 5 y 17. 34 y el versículo 5 y 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque en los cielos se embriagará porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom el juicio, y sobre el pueblo de mí, dice, anatema. Mire, y el juicio sobre del pueblo de mí, anatema. Eso, la palabra anatema, si ustedes estudiaran la entenderían. ¿Y qué dijo en el versículo 17? En el versículo 17, ¿qué dijo el Señor? Dice, y él les echó suerte, y su mano les repartió con cordel para siempre. La tendrán por heredad de generación en generación, y morirán allí. De generación en generación, y esas generaciones somos nosotros. De generación en generación hemos venido, y nosotros somos esas generaciones, hermanos. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra del Señor, hermanos? Muy bien. ¿En dónde estuvimos? ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios, hermanos? Que es tan importante escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver, para terminar, hermanitos, en San Mateo, en el capítulo 11 y el versículo 27, San Mateo, capítulo 11, busquemos para que entiendan, y no digan en aquel día cuando estemos frente al Señor, no sabía, no me dijeron eso. La saben, hermanos, saben. No, que no quieren es guardarlo y obedecer. La saben, la palabra del Señor. Que dijo en San Mateo, en el capítulo 11 y el versículo 27, en el versículo 27, dice la palabra de Dios, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre
conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, lo revelará. ¿Ven lo que le dijo el Señor? Vamos a San Lucas, en el capítulo 10, el versículo 22. San Lucas, en el capítulo 10. En el capítulo 10. Y el versículo 22. 10 y en el capítulo 22, hermanos. ¿Qué dijo la palabra del Señor? Dice así su palabra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, lo revelará, hermanos. ¿Eh? ¿Cómo es entonces que dicen? Que el Padre y el Hijo, como otros dicen, no, que todavía no ha venido. El Hijo es el mismo Padre, porque Él estuvo en el principio. En el principio estuvo el Hijo, sino para que ustedes lo comprueben. Vamos a primera de Juan, ahí nomás para que comprueben quién estuvo en el principio. ¿Qué dijo en el capítulo primera de Juan? El Verbo, por el Verbo hecho carne. ¿Qué dijo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo, ¿qué dijo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era el mismo. Jesucristo estuvo en el principio, y estuvo también dentro de este mundo, y está vivo también en el cielo, en el trono, en el santuario, en el paraíso. Porque, hermanos, el paraíso primero se fue con Él, y ese es el que va a volver cuando venga el Señor a esta tierra, a este mundo mismo que estamos, porque después de que habría acontecido todo, el Señor vendrá a limpiar, a purificarlo, y bajará con Él lo que se llevó, el paraíso donde va a reinar junto con los suyos. ¿Fue así o no fue así, hermanos? ¿Y qué dice? Por eso, ¿quién estuvo en el principio? Era el mismo. Por eso es que dice, el que conoce al Hijo conoce al Padre, el que conoce al Padre conoce al Hijo. ¿Entendemos la palabra de Dios ahora o no? Ay, hermanos, yo no sé. Lo único que sé es que está muy pronto la venida del Señor. Más que nunca. Más que nunca está muy prontito. Cada vez se acerca más. Cada vez, cada día, cada hora, cada minuto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Están limpiando su vida? ¿Están limpiando su cuerpo? ¿Piensan irse así todas inmundas? ¿Así piensan irse todas inmundas? ¿Por qué les digo ahora, hermanos? Vamos a ver por qué. Acá nomás. ¿Qué dijo aquí? En San Juan, en el mismo capítulo 1 y el versículo 19, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo, no? Este es aquel de quien yo dije: después de mí un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, porque esto viene, yo bautizo con agua. También dio Juan el testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre de quién? ¿A quién se refirió él? A nuestro Señor Jesucristo. Porque él vino
a que lo bautizara en el río Jordán. Y le dijo, porque le dijo Juan, yo, Señor, no merezco, dijo, ni siquiera desatarte las sandalias. Pero él le dijo que lo hiciera para que se cumpliera las profecías, que tenía que bautizarlo. ¿Por qué él bautizaba con el Espíritu Santo y fuego? Porque Juan bautizaba con el agua, para la salvación, para el Cordero. Hermanos, hace mucho tiempo que muchos de ustedes que vienen, hermanas, hemos hablado del bautizo. ¿Hasta cuándo, pues, hermanos? Solamente me pareciera que cuando hay, como dice el Señor, una angustia, una tribulación, una necesidad, nos acordamos de Dios. Y después pasamos al olvido. Hermanos, yo creo que el Señor les ha hablado directamente, porque ve que el tiempo está tan cerca. ¿Cuándo pues van a entregarse al Señor para morir, ser sepultados bajo de las aguas bautismales para resucitar para la vida eterna, a la gloria de Dios, a la gloria de Jesucristo, hermanos? ¿Cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo van a seguir en el camino del pecado? ¿Hasta cuándo van a seguir en sus deleites? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta que también se la lleve la hermana Estelita? Hasta que también un día se enteren que se la llevó la hermana Estelita y recién comiencen a, ¿qué hacer? A revolcarse, a jalarse los cabellos, ¿qué hacer? Porque ya no estaré. Yo tampoco, porque querrán saber cómo voy a bautizarme, cómo voy a hacer. ¿Hasta cuándo, hermanos? Porque Dios tiene paciencia, pero la paciencia también se le acabó en muchas oportunidades en el pasado. Y el Señor también se llenó de ira, Dios, y rayó una vez ya, cuando en el tiempo de Noé, porque mandó a Noé, a ese viejito que dijeron, ese viejo loco predica 120 años la salvación del ser humano, pero sin embargo nadie quería obedecer, hasta que vino, hasta que le habló Dios Jehová y le dijo que hiciera la barca, porque solamente iban a salvarse él y su familia, sus hijos y sus nueras, y los animales que estaban escogidos para estar en este mundo ahora, porque iba a raer la tierra por sus abominaciones y por sus pecados. Así también parece que fuera a llegar hoy en día, que cuando se les dice la verdad no quieren oír. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado, están tan inmundos. ¿Por qué no haya habido tanto tiempo? ¿Por qué no decimos de qué tiempo lo conozco al Señor, su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no es que de una vez me limpio, una vez por todas, lavo de una vez mis ropas, mi inmundicia? Mis ropas quiere decir nuestro adentro. No confundan la ropa, los trapos, hermanos, sino nuestro espíritu, nuestro adentro, nuestro cuerpo. De todo, hasta de lo que comemos. El Señor dijo para purificarnos, comencemos a comer las comidas que Él dejó para que nosotros comiéramos. Olvidémonos de las carnes, olvidémonos de los chanchos, olvidémonos de la bebida alcohólica, olvidémonos de tantas cosas malas que hacen. ¿Por qué no vamos purificando nuestro cuerpo? ¿Por qué no vamos entregándonos? Que ya no hay un espejo que, como ciencia, el hombre lo ha hecho. ¿Por qué no nos miramos cuánto tiempo más nos queda de vida? Porque para el Señor, Él dice, estate preparado porque yo vendré como el ladrón.
¿Están preparados, hermanos? ¿Están preparados, hermanas? ¿Hasta cuándo, pues? No vaya a ser que siento así como Noé, que también digas, Estelita, hasta acá nomás. Y déjalas. Amén, hermanos. Amén. Les estoy hablando para que yo no. El Señor es el que solamente soy su instrumento. Os dije, hermanos, que estaba preparado para ustedes, para esta mañana. Era otra cosa. Pero el Señor vio seguramente los corazones de cada uno. Muy bien, hermanos. Hermanos, yo no sé hasta cuándo, como dijo el Señor cuando estaba en la tierra, y lo llamaban para todo lado, para que diera sanación a sus hijos, y a veces decía el Señor, ¿hasta cuándo pues estaré dentro de esta multitud incrédula? ¿Hasta cuándo Él estaba? Que lo llamaban para acá, lo llamaban para allá, o iban tras de Él, y no entendía que era el Dios de la vida. No entendían que era el autor de la vida, al que un día ellos mismos y nosotros mismos matasteis al Señor, al autor de la vida. Así es ahora, hermanos. Cuando Él está intercediendo en el santuario celestial por nosotros ante el divino Padre celestial, nosotros estamos como el antaño pasado. Igualmente, hermanos. Será mañana, será la otra semana, o será el otro mes. Todavía tengo que tanto de maldad hicieron en esta vida, tan sucio está el corazón, que no os podéis limpiar. Lo triste va a ser que si llega como el ladrón y quedéis como esa película que vimos, hermanos, que hasta el pastor estaba entre los muertos. ¿Se acuerdan lo que le dijo aquel joven que no quería obedecer también para bautizarse? Y le dijo, ¿cómo? Si este pastor llevó muchos y convirtió a muchos y estaban ahí abajo. ¿Se acuerdan o no, hermanos? ¿Así quieren estar? ¿Así en esas tinieblas? Hasta cuando venga, que pasen los mil años, porque para Dios un año es como un día. Así que los 1000 años va a ser poquitito. ¿Así quieren estar? Ahí recién va a venir el arrepentimiento, ya tarde, porque se irá su ángel. Triste, pero se va. Hermanas, yo no he sido quien les he hablado hoy día, nuestro Dios. Y yo siempre he hablado que los que saben leer, las que no saben leer, busquen a los que saben leer. ¿Por qué no se juntan? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no escudriñan? Tan pesado es escudriñar una horita siquiera que le den al Señor, como para el mundo, le dan horas y horas. Horas y horas. En las conversaciones, en los chismes, en los cuentos, el que dijo, que no hizo, mintiendo tanto, pero para Dios nada. ¿Cuánto tiempo piensan vivir? Hermanos, Dios también se cansó una vez. Y realmente, como Él dijo, me lamento el haber hecho al hombre, creado al hombre. Y dijo, acabaré. Ya una vez acabó. ¿Qué quieren ahora? Sabemos que va a venir la otra. Ni así se arrepienten, hermanos. Ni así hay arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pedir por ustedes? Porque digo, será este sábado que quedarán ya acercarse a Dios, ser sepultados en las aguas bautismales y resucitar para el Señor. No, pero quieren estar en el pecado, porque hay otro que les dice a la oreja,
No, no, no. Tú eres mío, tú eres mía. Me perteneces, eres mi propiedad, estás en mi terreno, toda la vida has estado en mi terreno. ¿Por qué te vas a ir? Pero no dicen una vez por todas, Señor, llámame, llévame, dame la mano, dame fuerzas, dame fuerzas. Porque ¿qué dijo? El bandido, el ladrón, también se atrinchará de sus cadenas para jalarlas, para traerlas a su lugar que estuvieron y que están, para no largarlas. Pero ¿quién tiene el poder de romper las cadenas? Solamente el Creador. Yo no sé hasta cuándo, hermanas. ¿Hasta cuándo será? A veces yo misma digo, Señor, de repente también harás así, como Noé. Llegado el momento de irse hasta acá, no me estelita. Pues déjalos. Amén, hermanos. Amén. Así que hoy día, como les digo, hermanos, y vuelvo a decirles, no estaba lo que estaba para hoy día. Para hoy día era que nos hablaba el Señor, pero el Señor cambió a último instante. Él es el que ordena y manda. Yo solo obedezco, hermanos. Porque ustedes bien saben, no creo que son oídos sordos y que no sepan, porque rápido pasa todo, lo bueno y lo malo, pero más vale que crean lo bueno y no lo malo. Que la hermana Estelita anochece, amanece con la palabra de Dios, porque tiene que preparar la comida de vida para llevar a los pueblos. Pasa noches y noches, días y días. Solamente el Señor a veces, así como a Juan, creo que si por ahí un pedacito de pan seco, pues como con un poquito de agua, porque no me alcanza el tiempo. Entonces, hermanos, acérquense más al Señor para poder entender sus palabras que nos habla vuestro Dios. Hermanos, ese es lo más importante de todo, hermanos. Lo más importante del trabajo, de la mujer, del marido, de los hijos, acercarse a Dios. A través de Él vamos a poder salvar al marido, a la mujer, a los hijos, a través de Él. ¿Pero cómo? En oración, hermanos, en oración. Vergüenza tienen de arrodillarse ante la presencia del Señor y hablarle y decirle, Padre, te entrego a mi mujer, a mi marido, a mi hijo, mira, esto es así, esto así, así, así. Vergüenza tienen, hermanos. Y dice el Señor, he entendido que dice, y si no, entonces mejor, llévatelo. Que se muere entonces. Y dice la palabra de Dios que será escuchada la voz de la madre cuando clama con dolor. Cuando tiene un hijo rebelde o uno de sus miembros rebelde, lo hace. Pero sino que ustedes son de poca fe. No hay fe. No tienen fe. Porque si tuvieran fe, estarían convertidos. No les da pena que solamente ustedes nomás vienen a quererse llenar de la comida del Señor, y lo demás, ¿qué? Lo que está en su casa, ¿qué? ¿Qué está comiendo? ¿Qué come? Y todavía ya le han dejado para que solamente los chanchos coman. Comiencen a pisotear las perlas del Señor. ¿Qué es lo que hacen? Madrugan a eso todavía. Hermanos, la palabra del Señor también, Señor, nos dice, aunque nos duela, pero tenemos que entender lo que nos dice el Señor. Amén, hermanitas. Amén. Muy bien, hermanitas.